RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Casa Radio. Lo mejor este miércoles 25 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, desde el desconocimiento de los resultados de las elecciones del 20 de mayo, pasando por la denuncia contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y la salida de Colombia de UNASUR. Propusieron 3 de los principales candidatos presidenciales del vecino país en foro organizado el día de hoy por la Universidad del Rosario en Bogotá. El senador y candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que figura primero en las encuestas, habló de la necesidad de elevar denuncia ante la Haya contra Nicolás Maduro, ya como presidente de Colombia, y el retiro de su país de UNASUR, con el objetivo de ser parte de la solución de lo que ocurre en Venezuela. Mientras, el exministro y candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, adelantó que de ganar no reconocerá los comicios de mayo en Venezuela y no dudó en calificar al actual gobierno de dictadura. El ex negociador de la paz y candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, destacó la necesidad de actuar frente a la crisis de nuestro país dentro de los sistemas supranacionales. Todos coincidieron en la necesidad de implementar planes de ayuda ante el incremento de la migración desde Venezuela. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Y hoy, el Día del Bienestar en nuestro país, los profesionales del sector protestaron para denunciar que hay una escasez, atención, de 100% de reactivos y material diagnóstico en hospitales públicos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Este miércoles, finalmente fue confirmada la detención en Madrid de la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, quien llegó a ser responsable de la Oficina Nacional del Tesoro. Un dato: continúa el proceso de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tras el envío del acta con la debida aprobación de la Asamblea Nacional. De eso y más hablaremos en la tarde de hoy con el presidente de esta instancia judicial, el magistrado Miguel Ángel Martín. Acompáñennos. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica vía Skype, mejor dicho, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, este antejuicio de mérito, doctor, contra el presidente Nicolás Maduro. Le pediría una primera reacción acerca de la aprobación, la debida aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, yo me siento complacido como venezolano y por supuesto como presidente de la institución que me honra presidir, de la decisión histórica que tomó la Asamblea Nacional de autorizar el pase a juicio penal de Nicolás Maduro Moro, y toda vez que nosotros como Tribunal Supremo revisamos diferentes fuentes de pruebas que nos fueron presentados, más una denuncia, una querella debidamente fundamentada, y observamos la necesidad de pasar a juicio por un caso de corrupción y de legitimación de capitales y de delincuencia organizada, que creo que todos los venezolanos tienen el derecho de saber cuál es la verdad detrás de lo que hay frente a este
caso de corrupción que está siendo denunciado y que ya se vende como el caso más grande del continente y en la historia de la era republicana de Venezuela. Ahora, doctor, muchas dudas con relación a este proceso judicial contra el presidente Nicolás Maduro. En principio, ¿qué ocurre con las medidas cautelares que ha solicitado la fiscal también en el exilio, que tienen que ver con la privación preventiva de libertad de Nicolás Maduro, por ejemplo, o esta notificación a Interpol en su contra? ¿Lo escuchamos? Bueno, la solicitud de medidas cautelares que formuló la fiscal, nosotros la declaramos procedente, declaramos la orden de alerta roja a Interpol, así como también las medidas privativas y de congelamiento de bienes. Y estábamos a la espera de la autorización por parte de la Asamblea Nacional para proceder a la ejecución de las mismas. Ya recibimos la aprobación formal por parte de la Asamblea Nacional y en estos momentos estamos trabajando en los actos procesales subsiguientes, entre ellos precisamente también está el tema de la ejecución de las medidas cautelares ya decretadas por nosotros. Ahora, hemos conversado con otros abogados en nuestro país, expertos en derecho constitucional, y nos explican que en condiciones normales el presidente de la República tendría que separarse de su cargo temporalmente ante un procedimiento de esta naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nosotros en nuestra misma decisión establecemos una consecuencia que lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. Desde el mismo momento en que procede la autorización, que de hecho ya está autorizado el tribunal para seguir el juicio, ahora se convierte en un juicio penal. Es bueno aclarar que antes manejábamos un antejuicio de mérito en donde había un trial de personalidades y de instituciones. Primero la Fiscalía, que es la única que está legitimada para presentar la querella contra la persona que ejerce el cargo de la presidencia, el Tribunal en Sala Plena, que es el órgano competente para juzgar y para tomar las decisiones que competen, y la Asamblea Nacional como Parlamento para autorizar el pase a juicio. Ya todo eso está superado desde el punto de vista jurídico y ahora vamos a la fase del inicio de lo que es un juicio estrictamente penal. La ley claramente lo establece y así lo dijimos nosotros en nuestra decisión y notificación a la Asamblea Nacional, advirtiendo que la autorización del juicio trae como consecuencia la suspensión y la inhabilitación de la persona que ahora se presenta como parte querellada y ahora enjuiciada, que es Nicolás Maduro Moro. Ahora, tengo que preguntarle acerca de lo que viene a continuación, los tiempos procesales. ¿Cuándo piensan ustedes se va a celebrar la siguiente audiencia, en este caso, en la cual tendría que participar el primer mandatario? Evidentemente, todo parece indicar que no va a ser así, pero ¿cuánto tiempo va a pasar entre la aprobación de la Asamblea de este proceso y la siguiente audiencia de este antejuicio de mérito? Doctor Martín. Bueno, nosotros estamos trabajando con un auto de proceder que debe ser producido la semana que viene, en donde se va a explicar cada uno de los actos procesales subsiguientes. Viene una etapa conclusiva, que ahora vamos estrictamente al Código de Enjuiciamiento Criminal, al Código Orgánico Procesal Penal. Viene una etapa conclusiva que debe presentar la fiscal. Después de eso se abre una audiencia, se fija una audiencia preliminar, y posterior a la audiencia preliminar se fija una audiencia de juicio, que es cuando se produce el debate probatorio, el control probatorio y, por supuesto, la decisión correspondiente. ¿Esto es probable que ocurra antes del evento electoral del 20 de mayo o no hay precisión al respecto, doctor Martín? Mira, no te puedo precisar si va a ocurrir antes o después, porque va a depender de muchas circunstancias, porque es un juicio, te repito, es un juicio penal. Es un juicio penal en donde hay que pasar por 3 fases: la etapa conclusiva, que depende de la fiscal, después la audiencia preliminar, que sí depende del tribunal, que es quien debe controlarlo, y después viene una audiencia de juicio que va a depender de la cantidad de pruebas, testigos, y eso es algo que no lo podemos determinar ahorita.
Lo que sí les puedo asegurar, tanto a ti como al pueblo de Venezuela, que nosotros vamos a cumplir con cada uno de los pasos que establece nuestras leyes en Venezuela para entregarle al pueblo de Venezuela un proceso judicial y una respuesta judicial digna e histórica. Mucha gente se pregunta, doctor Martín, tomando en cuenta que estamos ante un proceso absolutamente inédito, si una decisión, cualquiera que ésta sea asumida por ustedes en estas condiciones, sería reconocida al menos en el exterior. Y se lo pregunto tomando en cuenta que usted y un grupo de magistrados tuvo la oportunidad de participar en la Cumbre de las Américas, sostener reunión con sus homólogos en Perú. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Sí, yo creo que lo que está viviendo Venezuela es inédito, no es el tribunal, ¿no? Porque en Venezuela tenemos una Asamblea Nacional que es un órgano legítimo, que no solo legítimo, sino democrático, porque fue autorizado, aprobado y designado por más de 14 millones de venezolanos, y sin embargo enfrente de la acera le colocaron una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos una fiscal general de la República que fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en su momento, y ella tuvo que salir del país, y esta Asamblea Nacional Constituyente designa a un fiscal general que está en el país. En el caso de nosotros como magistrados, nosotros fuimos designados como magistrados y teníamos que ocupar nuestros cargos en la sede en Caracas, y como todos bien saben, se nos impidió ocupar los cargos y lamentablemente tuvimos que salir del país, aunque todavía permanecen algún compañero dentro del país. Y después los jueces que estaban en Caracas, y lamento y me da mucha pena decirlo, pero se arrodillaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, pusieron sus cargos a la orden, y después la Asamblea Nacional Constituyente los designa nuevamente a través de una ratificación de cargo. Estos jueces no tienen legitimidad, y en virtud de ello nosotros en ese momento decidimos integrar el Tribunal de Conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. Tenemos que hacerlo fuera de nuestro país, y por supuesto al hacerlo fuera de nuestro país lo hacemos fundamentado en el derecho internacional público, en las convenciones internacionales, y también en nuestras disposiciones constitucionales que nos permiten, como venezolanos y más aún como jueces, asumir una jurisdicción, unas actividades extraordinarias fuera del país, pero en materias que sí podemos realizarlo estando fuera del país, como es en materia de derechos humanos, en materia de delitos de lesa humanidad, y también en materia de delitos de delincuencia organizada, que es precisamente uno de los casos que está siendo manejado a través del caso del antejuicio de mérito. Ahora, en la práctica, ustedes han obtenido receptividad, doctor Martín. Insisto con esto, no solo por las medidas cautelares. Durante la audiencia en el Senado de Bogotá se habló de la posible congelación de cuentas y bienes de estos funcionarios que estarían incursos en corrupción, en legitimación de capitales. ¿Qué puede comentarnos? Sí, nosotros activamos la llamada Convención de Palermo, que es una convención internacional de delincuencia organizada. Esta convención permite que nosotros podamos dirigirnos a cualquier órgano jurisdiccional, bien sea un tribunal o una fiscalía, e incluso a cualquier congreso de cualquiera de los países que suscribieron el convenio internacional, y pedir la apertura de una investigación y solicitar se dicten medidas de naturaleza cautelar, como congelación de dineros, de bienes, y cualquier otra medida como una medida de captura. Todo va a depender de cada caso en particular. Nosotros ya le pedimos al gobierno, formalmente al gobierno de los Estados Unidos, a través del senador Marcos Rubio, en la ciudad de Lima, precisamente durante los actos de la cumbre, el inicio de una investigación en los Estados Unidos. También hicimos esta misma solicitud ante el Congreso del Perú, y tuvimos una reunión
con el grupo de congresistas que está estudiando el caso de Odebrecht. Es decir, nosotros todas las medidas que podamos y los casos que se puedan abrir, vamos a hacerlo a través, por supuesto, responsablemente, ante los países en los cuales exista alguna relación con Odebrecht, con Venezuela o con alguna persona o entidad que se haya beneficiado con recursos de venezolanos. Finalmente yo le preguntaría, doctor Martín, la reacción del gobierno, ha sido restarle importancia, se ha traducido en restarle importancia a estas actividades, este antejuicio de mérito desde el Estado. Bueno, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente ha dicho que ustedes son usurpadores, lo mismo ha hecho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos y reacciones desde el Ejecutivo y el Estado en general? ¿Lo escuchamos? Bueno, lamentablemente en Venezuela existe un Estado fallido. Hay un secuestro de nuestras instituciones, salvo la Asamblea Nacional, que no está secuestrada, que es la única que puede operar, y aún así opera con dificultades. El resto, como el caso del Ministerio Público y el Tribunal, que actuamos en forma legítima pero fuera de nuestras fronteras. Nosotros, en el caso particular del tribunal, no solo contamos con esa legitimidad jurídica, sino también con la autoridad moral que nos representa. La verdad que me importa poco lo que diga el régimen con relación a esto, porque nosotros tenemos el deber de revisar bien todas las denuncias que nos son presentadas y elevarlas a los organismos que correspondan. Estamos frente a un caso bien importante, no es un simple caso de corrupción, estamos hablando de obras que fueron celebradas bajo un convenio de dos países que son Brasil y Venezuela a través de una empresa que es Odebrecht. Nosotros analizamos y así lo establecimos en nuestra decisión que en estas fuentes de prueba hay sospechas y causas probables de delitos de corrupción, de delincuencia organizada y también de actos de corrupción como soborno, el hecho de que no se hayan construido las obras, el hecho de que se haya autorizado grandes cantidades de dinero. Yo creo que el hecho de que nosotros estemos trabajando este caso, que es importante para determinar la responsabilidad, en primer lugar, de la persona que ha venido ejerciendo el cargo de presidente de Venezuela, sino también todas las demás personas que están involucradas en este caso, y que creo que los venezolanos, frente a la crisis humanitaria que estamos viviendo, porque repito, no es un funcionario que se hizo mal habido de un dinero o cometió un acto de corrupción específico, no, se trata de un caso de los más grandes que hay en el continente y el caso más grave de corrupción que ha existido en la era republicana de Venezuela. Por lo tanto, la reacción de personeros del régimen o funcionarios que están en Venezuela no tiene nada, o sea, no aminora la actividad ni la convicción jurídica con la cual nosotros vamos a seguir trabajando. Tú me hacías una pregunta con relación al efecto, no me lo preguntaste de esa manera, pero tiene que ver con el efecto de nuestras decisiones, el impacto que ha tenido nuestras decisiones. Dentro de Venezuela ha tenido un impacto y lo podemos medir con la reacción de nuestro pueblo, que necesita un instrumento de esperanza. Nosotros como venezolanos y como jueces estamos trabajando, cumpliendo con nuestro deber, y queremos decirle al pueblo de Venezuela que no vamos a descansar a pesar de cualquier ataque que surja en contra del tribunal, cosa que ya lo estamos esperando. No vamos a detenernos al caso más grave de corrupción, ni los otros casos que estamos manejando de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, más la crisis humanitaria que también que ha sido denunciado y que nosotros decretamos una medida cautelar. Todas y cada una de nuestras decisiones son notificadas a los organismos internacionales competentes, a la comunidad de países
demócratas y países que están preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, precisamente para crear el impacto y para crear una herramienta potente que permita producir los cambios que amerita nuestro país y volver a un estado de tranquilidad y regresar a un país para comenzar a construir las bases de una nueva sociedad. Gracias, doctor Miguel Ángel Martín, por atendernos, acompañarnos, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ofreciendo detalles acerca de este antejuicio de mérito que continúa, más aún después de la aprobación de la Asamblea Nacional, cuya acta ya hicieron llegar a esta máxima instancia judicial que se encuentra fuera de nuestro país. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hoy día del bienalista en nuestro país, profesionales y estudiantes de este sector protestaron por falta de reactivos y comentamos algunas de las informaciones que destacan medios de comunicación en versión electrónica. El Nacional dice que en menos de una semana ha manifestado 3 veces en rechazo a las carencias de insumos y bueno, esta situación es tan crítica, para que ustedes se hagan una idea, que estamos hablando de medicamentos, de
de pruebas de diagnóstico que son necesarias justamente para recetar debidos tratamientos a los pacientes en nuestro país. Profesionales y estudiantes de bioanálisis protestaron este miércoles en la Universidad de los Andes, entre otras, sede de Mérida, en rechazo a la escasez de reactivos e insumos, dice la nota del diario El Nacional. Los manifestantes se concentraron en las instalaciones de la universidad para exigir que se dote a la institución con los materiales necesarios para estudios de laboratorio. Tuvimos la oportunidad de escuchar a representantes del sector, concretamente en Caracas, advirtiendo que no existen insumos en, prácticamente en ningún centro asistencial. La escasez es de 100%, decía la presidenta del Colegio de Bioanalistas en la ciudad capital. Esto en los centros de salud. En el caso concreto de los centros privados, decía ella, la escasez alcanza a un 70%. Evidentemente es una situación que nadie se explica en un país que manejó más de $1 millón de dólares en los últimos 20 años. Hay escasez de reactivos al 100%, decían, y lo destacan medios de comunicación internacionales como NTN 24. El gremio de bioanalistas de Caracas, conjuntamente con el sector salud, conmemoraron su día exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales e insumos médicos. El gremio, conjuntamente con el sector salud, salieron a la calle a manifestar. María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas, detalló que tiene 23 años de servicio y es la primera vez que ha vivido una crisis tan grave en los laboratorios. Hay escasez de laboratorios públicos y de reactivos al 100%. No hay material diagnóstico en nuestro país. No tenemos ni siquiera, esto está entre comillas, para hacerle una simple hematología a los pacientes. Precisó que debido a la falta de medicamentos en el país, los pacientes oncológicos están muriendo, dice la nota de NTN 24 que compartimos con ustedes. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, solo el restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco de Venanzi, primer rector por elección de la Universidad Central de Venezuela en el difícil inicio de la democracia. Ese fue el caraqueño Francisco de Venanzi, gran promotor de la investigación científica universitaria, quien llegaría a su centenario el 12 de marzo de 2017.
De muchacho, quiso ser arquitecto e incluso pintor, pero su estrecho contacto con médicos a causa de una artritis que padeció desde temprana edad despertó su pasión por la medicina y por la investigación científica. Como estudiante de la Facultad de Medicina, recibe su primer reconocimiento por sus estudios sobre los trastornos alimenticios de las clases populares en Caracas. Continúa sus estudios en el Instituto de Medicina Experimental, en donde obtiene el grado de doctor en ciencias médicas y recibe el premio a la mejor tesis doctoral. Desde entonces, desarrolla su carrera universitaria y su producción científica en este instituto y en la Cátedra de Patología General y Fisiopatología, laboratorio donde no deja de acudir ni un solo día, aún siendo rector. Surge también, desde ese momento, su interés y convencimiento sobre la necesidad de propiciar y establecer condiciones para el desarrollo de la investigación científica en las universidades. Siempre defendió la idea de que solo una universidad autónoma, ajena a líneas impuestas de acción, estaría en capacidad de estudiar sin prejuicios los grandes problemas nacionales y de ofrecer a las políticas públicas las mejores soluciones. El nombre de Francisco de Venanzi estará siempre asociado a los inicios, el establecimiento y la consolidación de las universidades democráticas y autónomas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho al inicio, hoy se celebró foro en la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia, con varios candidatos presidenciales de cara a los comicios que se van a celebrar en ese país en el mes de mayo. Se habló, entre otras cosas, del desconocimiento de los resultados de las elecciones en Venezuela, pasando por la denuncia del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, la salida de Colombia de UNASUR, entre otros temas propuestos por los candidatos. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, habló justamente acerca de esta denuncia ante la Haya y la posible salida de UNASUR con el objetivo de ser parte de la solución de lo que ocurre en nuestro país. El exministro y candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, adelantó que no iba a reconocer los resultados en Venezuela y no dudó en calificar al actual gobierno de dictadura. En tanto, Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, destacó la necesidad de actuar frente a la crisis de nuestro país dentro de los sistemas supranacionales. Todos coincidieron en la necesidad de implementar planes de ayuda ante el incremento de la migración desde Venezuela. Para conversar acerca de lo ocurrido hoy en la ciudad de Bogotá, nos acompaña vía telefónica el profesor Ronald Rodríguez. Él tomó la palabra para abrir este evento. Él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de conocer, en principio, una primera valoración de lo dicho por los candidatos y, en segundo lugar, retomar los escenarios que usted planteaba que ven desde Colombia a propósito de lo que puede ocurrir en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin lugar a duda, el tema de Venezuela hace parte de la campaña política en Colombia. Colombia está preocupado por lo que pasa en Venezuela en cuanto a su deterioro democrático y también por el tema migratorio. Son dos aristas de un mismo problema que sin lugar a duda afectan al país y se han metido de lleno en la campaña electoral. Cuando la Universidad del Rosario decidió organizar este evento, era para pedirle a los candidatos que nos fueran presentando cuáles son sus planes, cuáles son sus propuestas de acción de cara al reto que significa la migración y a la convivencia ante el deterioro que vive el hermano país. En ese orden de ideas, pues hay que decirlo, cuando uno revisa los programas de los 6 candidatos, 3 de los 6 candidatos tienen claramente una alusión hacia el tema venezolano. En algunos está más desarrollado que en otros, pero pues desde el mismo plan está contenido en el tema.
y todos, absolutamente todos los candidatos se han expresado en uno o en otro momento respecto a la situación de Venezuela. Prácticamente que en política exterior se ha convertido en la pregunta obligatoria en los diferentes debates a los cuales asisten los candidatos. En este particularmente, más que un debate, fue un foro en el cual 3 de los candidatos presentaron sus posturas: Iván Duque del Centro Democrático, de la fuerza que representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que cuenta con la mayoría de favorabilidad hasta el momento en las encuestas, hizo una exposición dirigida a los estudiantes, una exposición un poco didáctica en dirección a tratar de explicarles a los estudiantes los retos que venían para Colombia y cómo va a actuar él desde Centro Democrático en el ejercicio del gobierno ante el tema. El caso de Humberto de la Calle, pues sin lugar a duda Humberto de la Calle mostró como su gran carta el tema de la Carta Interamericana en materia de democracia, todo el esfuerzo que se hizo él como digamos como embajador en la OEA, estuvo presidiendo en ese momento lo que se llamaba toda la lógica democrática en el continente. Se reconoció la lógica de democracia representativa en el 2002, incluso hizo alusión a que eso se logró aún a pesar de la negativa que en ese momento presentó el presidente Hugo Rafael Chávez, y obviamente lo muestra como parte de una lógica en su línea de política exterior en el eventual caso de que llegara a la presidencia. Y el tercer candidato que presentó su postura fue el candidato Germán Vargas Lleras, que incluso es el que tiene el tema más desarrollado, lo presentó como el primer tema de su política internacional. Venezuela ocupa un espacio importante en cuanto a la relación, en cuanto al tema fronterizo, pero particularmente en cuanto al tema de la migración. Y en esta orden de ideas, pues se ha hecho una serie de evaluaciones en los 4 posibles escenarios que se pueden predecir para Venezuela, entendiendo el primero como una especie de continuidad del régimen, como un atornillamiento del señor Nicolás Maduro en el poder. Esto sin lugar a dudas se ve, digamos que uno de los efectos inmediatos sería sin lugar a duda la migración de ciudadanos venezolanos que ante la pérdida de la esperanza y 6 años más de un gobierno con este comportamiento político, pues prefieren salir de Venezuela y activar los lazos que tienen con Colombia. En un segundo escenario, que es el de transición, en ese escenario es un poco difícil predecir qué tanta movilidad puede llegar a generarse en materia migratoria, porque sin lugar a duda dependerá de las medidas, el tiempo, lo que cueste y el esfuerzo que implica la reconstrucción de Venezuela, pero también se ve como un fenómeno que puede causar importantes movimientos migratorios. El tercer escenario es el escenario donde una dictadura de derecha, una dictadura desarrollista se implanta en Venezuela y nos regrese a la América Latina de los años 50, lo cual también sería bastante nocivo para un continente que durante 30 años ha luchado por la consolidación democrática y que sin lugar a duda también representaría una migración e incluso una migración de aquellos sectores chavistas que se sentirían y obviamente serían perseguidos dentro de un cambio absoluto de corriente ideológica. Y finalmente, y el escenario menos deseado, que es el colapso de Venezuela, muy en la línea de lo que ha sucedido en otras localidades como Libia, el cual el Estado dejó prácticamente de funcionar y eso significó una desbandada en número grande. Los colombianos ya están haciendo proyecciones de cuántos venezolanos pueden empezar a llegar y se están empezando a tomar medidas. No es un proceso fácil. Obviamente la población colombiana no está lista para la lógica migratoria, pero estamos ya abordando el tema y ya se discute a nivel de candidatos presidenciales. Ahora, profesor, tenemos un extracto de la participación de estos candidatos, a ver si nos da tiempo de colocarlos todos. Vamos a iniciar con, el senador Iván Duque. Usted decía, está primero en las encuestas, representa el Centro Democrático, es el que mantiene la línea de quizás mayor confrontación, más crítica con el actual gobierno venezolano, y él hacía unos planteamientos en política internacional que tienen que ver con esto de la Corte Penal Internacional, pero también con la posible salida de Colombia de UNASUR. Yo quisiera que usted escuchara con nosotros esa intervención o parte de esa intervención, un minuto y medio de esa intervención, y escuchar su reacción al respecto. Yo he usado este ejemplo. Si cualquiera de nosotros viviera en el apartamento 202 y el vecino del 201 todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos, y el llanto y el clamor se siente puerta a puerta, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso omiso y salimos al otro día a saludar al vecino cortésmente, o hay un deber moral de denunciar?
ese deber moral que lo debió haber ejercido el presidente de Colombia y no se ejerció, puedo decirles a ustedes que el año pasado lo ejercí como legislador, consiguiendo 76 firmas de senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y solicitar la apertura de una observancia preliminar en ese país. Se logró, pero lo más importante es lograr la investigación directa al dictador. Y basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma lo pida para que de oficio se abra esa investigación y pueda haber una gran presión internacional que permita la salida de la dictadura y que haya un tránsito a la democracia. Tránsito que demanda de parte nuestra mucha coherencia. Colombia se tiene que retirar de UNASUR. Lo planteé el año pasado como senador de la República y lo reitero esta vez en este foro. Colombia no puede seguir en UNASUR. UNASUR ha sido el cómplice de esa destrucción y yo respaldo las voces de presidentes como el presidente Piñera y el presidente Macri que han planteado en los últimos días ese retiro. No podemos seguir validando esa dictadura. Ahora, yo le preguntaría, profesor Rodríguez, ¿cómo ve usted la relación entre ambos países? Por ejemplo, si esta opción se impone en las elecciones presidenciales colombianas. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin lugar a duda, es una de las relaciones más complejas, dado que el candidato Duque busca una serie de instrumentos internacionales que son absolutamente legítimos en cuanto a tratar de minar el comportamiento del Estado venezolano y empezar a buscar sobre todo el consenso internacional para que las sanciones y particularmente el prestigio que pueda llegar a tener Venezuela y el gobierno venezolano se vea fuertemente minado. No obstante, este comportamiento es, digamos, comprensible en países que no tienen la misma relación que tienen Colombia y Venezuela. Incluso yo creería que es muchísimo más adecuado que países como Argentina, Chile o Perú lleven adelante este proceso, porque a diferencia de ellos, nosotros tenemos una relación de frontera que la hace muy compleja, e independientemente de las diferencias que tengamos con el régimen venezolano y que lo consideremos una dictadura, hay que mantener unos líneas y unos canales para evitar precisamente que otras lógicas puedan llegar a escalonarse e incluso ponernos en situación de confrontación. Y obviamente pues ahí está uno de los temas más sensibles. Recordemos que el presidente Álvaro Uribe, cuando dejó el gobierno, dejó una relación absolutamente maltrecha que hizo muy difícil, sobre todo para los ciudadanos de a pie, y más ahora cuando tenemos tantos ciudadanos venezolanos en nuestro territorio y todavía hay muchos ciudadanos colombianos. Los canales diplomáticos no son para los amigos, los canales diplomáticos realmente se crearon para con aquellos que tenemos fuertes diferencias. De hecho, Colombia fue un estado que, por ejemplo, en 1968 estableció relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero no propiamente porque fuéramos un partido comunista, sino porque la política exterior implica eso, implica que se tienen que generar algunos canales de diálogo, y no sé si el candidato Duque, con su, digamos, fuerza en sus posturas, pueda llegar a mantener ese diálogo o esas líneas por lo menos de comunicación que son vitales, sobre todo para garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano y para gestionar, así el gobierno desconozca la migración, el tema de los venezolanos en nuestro territorio. Ahora, profesor, creo que no me va a dar tiempo de colocar el resto de los sonidos, pero sí me gustaría preguntarle, porque da la impresión que existe una coincidencia entre varios de los candidatos sobre, bueno, la naturaleza del actual gobierno. Decía Germán Vargas Lleras, bueno, una administración que tiene control de todos los poderes es sencillamente, y lo cito, una dictadura. Yo quisiera su comentario porque me da la impresión que es la primera vez que existe consenso, al menos en el país vecino, acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. También llamó la atención la ausencia de Gustavo Petro, no sé si se excusó de asistir a este foro en la Universidad del Rosario. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin lugar a duda, creo que la mayoría de los candidatos, es decir, el señor Germán Vargas Lleras, el señor Duque, el señor Humberto de la Calle, el señor Fajardo y la señora Vivian Morales, 5 de los 6 candidatos coinciden en calificar el régimen venezolano como una dictadura. Petro ha sido un poco más cuidadoso. Petro ha hecho algunas expresiones en cuanto al cierre democrático, un par de veces ha hecho calificaciones de dictadura, pero no sobre el régimen, sino particularmente sobre el individuo que está a cargo del régimen, en este caso Nicolás Maduro. Pero en Colombia,
lo que está sucediendo en Venezuela ya no se ve como un proceso democrático y se considera que el proceso de elecciones que va a vivir el próximo mes de mayo tampoco es un proceso democrático. Entonces, en ese orden de ideas, una de las cosas más difíciles que tiene el régimen venezolano es que en Colombia e incluso en muchos países de Sudamérica ya no se le ve como un proceso democrático, y después del proceso electoral quedaría deslegitimado, porque independientemente, hasta antes de que se hagan las elecciones, Nicolás Maduro todavía goza con la legitimidad de haber sido un presidente electo en un proceso electoral, pero después de esta elección ya esa legitimidad se pierde ante la naturaleza de la misma elección, y los candidatos han sido muy, muy categóricos en remarcar esto, y obviamente ninguno de ellos, incluso el propio Petro, no muestra la menor simpatía por el régimen venezolano. Por el contrario, sus posturas, que en el pasado llegaron a ser incluso favorables hacia el régimen, han ido marcando una distancia, y en Colombia se califica. Es más, cuando uno ve no solamente el foro sobre Venezuela, por ejemplo el foro que ocurrió el día de ayer en la mañana sobre economía en la Cámara de Comercio de Bogotá, la mitad de las alusiones a malos manejos económicos tenían de fondo las medidas que se han tomado en Venezuela y cómo se destruyó el sistema económico venezolano. Finalmente, profesor, yo le preguntaría, ¿comparte usted la opinión del senador Duque, según la cual el gobierno colombiano actuó tarde con relación a la crisis en Venezuela, o no? Yo creo que el gobierno colombiano antepuso unos temas en la agenda, y hay que decirlo. El proceso de paz le hizo que el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos fuera absolutamente permisivo con muchas cosas, no solamente de lo que está sucediendo en Venezuela, incluso en situaciones particulares de la relación bilateral. Pronunciamientos, actuaciones del gobierno venezolano que atentaban contra los intereses colombianos fueron pasados por alto en favor de mantener la participación de Venezuela en el proceso de paz. Y obviamente, pues en este momento los candidatos tratan de deslindarse, los que hicieron parte del proceso de paz o los que hicieron parte del gobierno, y el caso del Centro Democrático, el Centro Democrático es la fuerza política que más ha sido crítico con el régimen venezolano, e incluso que tiene una militancia absolutamente fuerte con algunos sectores opositores que hacen vida en Colombia, obviamente pues por todo este fenómeno de tener que salir los actores políticos del país ante la persecución que viven. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, por atendernos, acompañarnos. Él inició este foro Candidatos Presidenciales y el desafío de la relación con Venezuela. Él es profesor de la Universidad del Rosario, además investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias por atendernos. Hacemos una pausa. Ya venimos. Gracias a ustedes por la invitación. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información, algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. El Confidencial de Nicaragua informa a esta hora que centenares de manifestantes se hacen presentes en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería para exigir justicia por la muerte de los jóvenes reprimidos y asesinados por la Policía Nacional. Continúan en la calle manifestando en ese país. A través del Twitter, Venezuela Adentro nos dice: disculpa mi ignorancia, pero este tribunal no se debería encargar también de revisar todas las denuncias sobre los enchufados que se dan la gran vida por el mundo, por nuestro dinero, así como a Maduro y su combo pongan en evidencia a todos y pidan su captura. Bueno, varios funcionarios son mencionados en este antejuicio de mérito, el expediente contra el presidente Nicolás Maduro por el escándalo Odebrecht. Oscar Molina dice: este gobierno nos está aplicando la eutanasia, falta de tratamientos a pacientes con cáncer, VIH, diálisis, otras enfermedades terminales. Efectivamente, lo hemos denunciado permanentemente. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La invasión de Rangel Garbiras. 26 de junio de 1901. Carlos Rangel Garbiras invade el estado Táchira con unos contingentes de opositores venezolanos al gobierno de Cipriano Castro y con unos 4.500 soldados colombianos, disimulados bajo vestimentas engañosas al mando de oficiales del ejército de ese país. ¿De qué se trataba? Entre el gobierno de Castro y el gobierno conservador colombiano presidido por Marroquín existían unas relaciones en extremo tirantes. El gobierno venezolano daba refugio y apoyo abierto a las actuaciones del jefe liberal colombiano Rafael Uribe Uribe, que urdía la forma de derrocar el gobierno de Marroquín. Miles de colombianos partidarios de Uribe, dispuestos a la aventura, se agolpaban en el estado fronterizo. Se dice que el gobierno de Castro había puesto a disposición de Uribe 10.000 fusiles depositados en arsenales de San Cristóbal. El gobierno colombiano, por su parte, daba el mismo apoyo abierto a los opositores a Castro, concentrados a su vez en la frontera del lado colombiano. Contaba para ello con Rangel Garbiras, antiguo correligionario de Castro y para el momento jefe provisional del partido del Mocho Hernández, adversario de Castro y a la sazón preso de este. Se pone bajo el mando de Rangel Garbiras, pues, la invasión que comentamos. La acción pretendía tomar San Cristóbal, apoderarse del parque que estaba destinado a Uribe y con tan poderosos pertrechos armar un movimiento que derrocara a Castro. La invasión avanzó con rapidez, tomando varias localidades del estado Táchira sin mayores contratiempos. Pero como pasaba con frecuencia en este tipo de acciones, las tropas colombo-venezolanas de Rangel perdieron tiempo precioso en el pillaje de las poblaciones de las que se apoderaban y, nos cuenta Ramón Velázquez, ello dio tiempo a Celestino Castro de preparar la defensa de San Cristóbal. El 28 de junio fue la batalla por la toma de esa ciudad y se saldó en una gran derrota de las huestes de Rangel Garbiras. Desbandada, de vuelta a Colombia. 800 bajas del lado de los invasores y 300 del lado del gobierno. Allí terminó el intento del gobierno colombiano de derribar a Castro. No le fue mejor a este en su propio intento de invadir Colombia en respuesta a lo que había hecho Marroquín.
Un cuerpo invasor venezolano que penetró poco después por los lados de La Guajira recibió una derrota parecida a los de sus adversarios en San Cristóbal, pero en territorios mucho más inhóspitos que se cebaron en las tropas derrotadas. Por cierto que el apoyo de Castro a Uribe se alimentaba del sueño de reconstruir la Gran Colombia, al abrigo de los gobiernos amigos de Castro en Venezuela y Uribe en Colombia.